tardes a todos. Bienvenidos al panel que tenemos el día de hoy como parte del Encuentro Internacional de Energía México 2021 y de parte de la revista Oil and Gas Magazine. El tema de hoy es la ley de hidrocarburos versus el mercado de combustibles. El pueblo justo y sabio tendrá combustibles baratos. El día de hoy nos acompañan como panelistas Marcial Díaz, presidente de ARCE. Bienvenido, Marcial. Gracias. Susana Cazorla, socia fundadora y consultora de Synergy. Bienvenida, Susana. Gracias, Gabriel, un placer. Está también con nosotros Javier Lozano, él es socio en Yexol Consultores. Bienvenido, Javier. Gracias, saludos a todos. Está también hoy Julia González, asociada senior en González Calvillo. Bienvenida, Julia. Muchísimas gracias por la invitación, Gabriel. También está hoy Israel Hurtado, presidente del AMBE. Bienvenido, Israel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Y por último, y no menos importante, Gonzalo Monroy, director general en GMEC. Bienvenido, Gonzalo. Hola, Gabriel. Hola a todo el mundo. Qué gusto estar aquí con ustedes. Pues un gusto tenerlos hoy para este panel y este tema que es muy polémico y está en boca ahorita de todos. Muchísimas gracias por permitirnos el estar hoy con nosotros. Le voy a dar la palabra a Marcial, que va a ser el moderador el día de hoy para que empecemos el panel. Recordar a la gente que al final vamos a dejar un espacio breve para preguntas y respuestas, para que las vayan pensando y las vamos a recibir a través de las formas de contacto que tenemos en las diferentes plataformas. Adelante, Marcial, por favor. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a Oil and Gas Magazine y al Encuentro Internacional de Energía por abrirnos el espacio. Gracias a Israel Hurtado, Susana Cazorla, Javier Lozano, Julia González y Gonzalo Monroy que nos acompañan esta tarde. Y esperemos que sea una exposición muy dinámica, muy rica, en donde quien se conecta se vaya con menos dudas de las que llegó. Y para empezar voy a dar una pequeña revisión de lo que ha pasado, ¿no? Energy Broker tiene una larga trayectoria en el sector hidrocarburos, pues por muchos años hemos asegurado a los principales contratistas de la región marina de Pemex Exploración y Producción. Esto nos permitió desarrollar una amplia capacidad de gestión, además de conocer a profundidad las actividades, sus riesgos y la manera en que las empresas pueden estar protegidas a través de un programa integral de seguros. En una industria de riesgos, somos tu solución. Acércate a nosotros. El 26 de marzo, viernes por la tarde, previo a Semana Santa, se presenta una iniciativa en la Cámara de Diputados para reformar la ley de hidrocarburos. ¿Y por qué hago la acotación previo a Semana Santa? Porque ya se había decretado la suspensión del periodo legislativo por estos días. Iban a reanudar hasta la semana de Pascua, pero la Comisión de Energía trabajó los días de Semana Santa, en donde revisó esta propuesta. Si bien no es una iniciativa preferente, se le ha dado un trato sumamente especial y el 14 de abril fue ya aprobada la iniciativa en la Cámara de Diputados y turnada a senadores. Esta iniciativa, ¿qué trae? Modificaciones y adiciones a 6 artículos y a 6 transitorios. ¿Cuál es la visión, el espíritu, el sentir, la necesidad de la administración por reformar la ley? Darle continuidad a lo que se dijo en el famoso memorándum de Palacio, que se confirmó posteriormente 2 meses. El memorándum fue en julio y se confirmó con todos los actores energéticos en septiembre. ¿Cuál es el sentir? México es un país que está lejos de cumplir con un balance energético, pues los anteriores gobiernos no vieron eso como una prioridad. Por eso se le debe de regresar tanto a Pemex como a CFE su poderío, su control. Se mandó una iniciativa preferente para reformar la ley de la industria eléctrica. Todos sabemos lo que pasó. Los industriales se pusieron todas las pilas y buscaron defenderse en el Poder Judicial y hoy esta ley está detenida. Con estas reformas buscan volverle a dar a Pemex el control de los combustibles y detener el robo
que se ha venido dando en los últimos años y que las administraciones anteriores permitieron que creciera, porque esta administración lo ha tratado de contrarrestar, y esta ley viene a ser una arma de control para poder eliminar el robo de combustibles. Ese es el sentir del gobierno. Ese es el discurso de por qué reformar la ley de hidrocarburos. Posteriormente, toca puntos fundamentales como son política mínima de almacenamiento de petrolíferos. Sabemos que la política es una política pública creada por la CNR en la administración pasada, vigente desde 2017, sufrió un par de modificaciones y su entrada en vigor fue el 1 de julio del año pasado. Pemex salió a ofertar capacidad a sus principales clientes, les dijo que sí contaba con la capacidad y que formalizaría los contratos. Hoy no hay un contrato signado por parte de Pemex respecto al tema de capacidad y un universo interesante de permisionarios que tienen que cumplir con esta obligación no la cumplen porque los privados no tienen capacidad suficiente. Hoy, al ponerlo esto como un requisito para la solicitud de permiso, puede convertirse en un círculo vicioso y puede traer muchas consecuencias negativas para el mercado. 2, la creación de la figura de la negativa ficta. Esto no es más que la CRE, la CNR, tienen un tiempo establecido para contestarte una solicitud. Si después de ese tiempo no hay un pronunciamiento, tú como solicitante, sin que la autoridad lo funde y lo motive, tienes que darte por enterado de que está negado tu solicitud. Y tendrías, si es tu interés, volverlo a presentar. Aquí se va a crear una sobreregulación, una sobre costo en la solicitud de un permiso, porque seguramente con la falta de personal derivado de la reducción de presupuesto de las dependencias, difícilmente van a poderlo contestar en el tiempo establecido. Luego tenemos la revocación de permisos por contrabando de combustibles. Si bien aquí le dan un papel protagónico y fuerte a la CRE y a la CNR para sancionar cuando haya la presunción, el conocimiento o la demostración de que hay robo de combustibles por parte de algún permisionario, alguna conducta atípica. No es necesario darle la fortaleza a este artículo y mencionar como tal robo de combustibles porque la ley que está vigente ya lo contemplaba, y aparte hay otros ordenamientos jurídicos como la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, misma que está vigente hace 4 años. Pero como el espíritu de la reforma es justificarlo por el robo de combustibles, pues había que adicionar. Y el cuarto artículo, que para mi gusto es de los más delicados, los que más he hablado y muy importante, es la suspensión y revocación de permisos. Aquí se está creando un nuevo artículo que es el 59 bis, que dice que la autoridad podrá de manera temporal suspender cualquier permiso vigente. ¿Bajo qué supuesto? Un peligro inminente para la seguridad nacional, seguridad energética y economía nacional. Si bien el único concepto que se encuentra definido es el de seguridad nacional, los otros 2 conceptos, incluso en la ley, en el artículo 4, en el apartado donde vienen las definiciones, no existe. Esta ambigüedad nos puede traer reglas poco claras y una incertidumbre para cualquier titular de un permiso. Después de que la aprueba la Cámara de Diputados, pasa a senadores. Senadores hace una adenda nada más sobre el 59 bis que establece un proceso respecto de tiempos, que en mi óptica difícilmente, si ya te notificó que te va a intervenir un permiso, cuando tú tengas los 15 días para presentar lo que a tu derecho convenga, la CRE va a decir que lo acepta, difícilmente porque ella ya tomó una decisión previa para haberte notificado. Pero bueno, eso es lo que busca la adenda que se hace en el Senado. Después de que pasa por la comisión y pasa al pleno, el jueves 22 por la tarde-noche, la iniciativa es votada y autorizada. Hoy es una iniciativa que está
pendiente de ser publicada en el diario oficial para poder tener su vigencia al día siguiente. Pero como todo en la vida, están las letras chiquitas que nadie lee, y yo no hice énfasis en eso, nada más lo mencioné de manera general, que hay una modificación a los 6 transitorios. Y hay 2 transitorios que son importantes, el cuarto y el sexto. El cuarto habla de la revocación de un permiso en la entrada en vigor de la ley a quien incumpla con la política de almacenamiento. Ojo, ahí podrían incurrir un gran porcentaje de los permisionarios que hoy están operando en el país. ¿Por qué? Porque no hay capacidad suficiente para el almacenamiento, porque Pemex no abrió su tanquería y porque los privados no tienen la suficiencia para darle a estos permisionarios. Y 2, del sexto transitorio se podrán revocar los permisos cuando sus titulares no cumplan con los requisitos. Si bien estos 2 transitorios le pueden dar un efecto de retroactividad a la ley, en perjuicio de los permisionarios, pues hay que ser muy cuidadosos y muy delicados. El universo de permisionarios que se ven afectados por las modificaciones a la ley no es menor. Recordemos que la CRE regula cerca de unos 26,000 permisionarios y aquí afectados se podrían ver alrededor de 22,927. Todos aquellos que ejerzan las actividades como pueden ser comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público. ¿Qué viene? Estar esperando cuando se publique y cuáles son las acciones a seguir. Yo con esta pequeña introducción quiero darle la palabra a mis compañeros. Aquí tratamos de dividir este webinar para que sea interesante para los que nos están escuchando y todos los que se conectaron, para que podamos tocar distintos aspectos de esta ley que está próxima a ser publicada. Y por eso quiero empezar con Israel Hurtado. Israel Hurtado fue comisionado de la CRE y él nos puede dar una visión desde la óptica del regulador, qué pasa, cómo lo percibe, por qué estos cambios y este golpe de timón como regulador. Adelante, Israel, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto compartir aquí panel con mis compañeras y compañeros, todos expertos y conocedores de la materia que estamos tratando el día de hoy. Pues gracias, Marcial. Yo creo que estamos ante situaciones inéditas en México en diversas materias o áreas. Creo que nunca, desde hace mucho tiempo, habíamos vivido circunstancias como las que se están planteando, y ahorita me voy a referir a la última que por ahí vi que se planteó casi pues, oficialmente, de una iniciativa para las secretarías de Estado absorbieran a los órganos autónomos, los reguladores o en este caso pues, el INE, otros, que tiene que ver con todo lo que estamos viendo al final del día. No me quiero tampoco salir mucho del tema, pero sí creo que esta circunstancia hay que observarla un poquito más arriba, desde algunos pies de altura, digamos, para luego aterrizarla a la situación ya más específica, ¿no? Cuando me refiero a verla un poco más desde algunos pies de altura, es en el sentido de que cuando se trabajó o se ha trabajado en temas de regulación, desde la Comisión Reguladora de Energía, por ejemplo, o desde la Comisión Nacional de Hidrocarburos, o desde otro pues, órgano regulador, digamos, que tenga que emitir resoluciones, emitir regulación, disposiciones administrativas y demás, pues digamos que se atendían algunos principios para hacer una regulación eficiente o eficaz. Y siempre se valoraban distintos aspectos de regulación, en este caso, por ejemplo, regulación asimétrica, simétrica, y diferentes ejemplos o diferentes regulaciones a nivel internacional. Siempre se tomaban algunos, digamos, regulaciones o ejemplos a nivel internacional
para tomar lo mejor que funcionaba en otras partes del mundo en relación a alguna regulación específica de algún sector, subsector, y tratar de adaptarla a la situación nacional, digamos, o a la situación de México en particular. Tratar de hacer este movimiento de encontrar lo mejor que se hace a nivel mundial, adaptándolo a la realidad mexicana. Y en ese sentido se emitió se ha emitido regulación desde hace pues ya algunos años, décadas diría yo, donde digamos, se han ido perfeccionando estas regulaciones, pero lo que siempre se ha observado es, por un lado, cuáles son las mejores prácticas internacionales en materia de competencia, en este caso hablando específicamente del tema, cuáles son las mejores prácticas y cuál es la mejor regulación aplicable, digamos, al caso específico. Entonces, con esa óptica, las comisiones o los órganos autónomos, pues en un pleno, digamos, no nada más es una sola persona, sino son varias las que discuten, analizan, y además había unos staffs, pues bastante, digamos, con una experiencia específica y con conocimientos también muy específicos, muy especializados, incluso diría yo, muy especializados, que digamos, elaboraban estas regulaciones y eran aprobadas por un pleno, en algunos casos de 5 o de 7 personas, ¿no? No era nada más la decisión de una sola persona en un escritorio, sino eran análisis de verdad muy especializados, algunos muy complejos. No, el tema de la regulación no es un tema tampoco tan sencillo, digamos, y acomodar todas las piezas y todas las partes y que todo, digamos, funcione como debe. Entonces se atendían las mejores prácticas internacionales y principios de competencia económica que se tenían que observar. Al final, lo que se buscaba es que los usuarios o los consumidores finales, digamos, tuvieran acceso a estos servicios o bienes en condiciones de competencia, en condiciones digamos, en ciertas condiciones que permitieran la competencia. Que permitieran, pues, que fuera lo más, digamos, cercano a una regulación perfecta. Claro, como yo lo decía hace rato, es imposible que haya una regulación perfecta. Las normas y la regulación siempre es perfectible y de hecho, al paso del tiempo, hay modificaciones a estas reglas, a estas normas y a esta regulación, en particular para irla adecuando o tomar en cuenta lo que no ha funcionado y se modifica. Creo que eso es algo que tampoco nos debe asustar. Pero ya lo decía yo que cuando se atienden otros criterios que no son meramente los de competencia, mercado o derecho de los consumidores o usuarios a bienes y servicios de una manera de competencia económica, digamos, en un mercado con competencia económica, cuando se atienden otros criterios, se distorsiona. Y entonces ya no tenemos pues ni el espíritu de la regulación inicial, que atiende las mejores prácticas a nivel internacional o los derechos de los consumidores o usuarios, sino una distorsión que genera el mercado. Que yo creo que es lo que estamos viendo, que ahorita seguramente lo comentarán mis compañeras y compañeros panelistas. Se está y se va a generar al final del día una distorsión y lo que puede suceder es que el que puede también tener un perjuicio es el usuario o el consumidor final. Aparte de que evidentemente puede haber condiciones de competencia que puedan perjudicar a las empresas también que han invertido y que están participando en un mercado con ciertas reglas y que se las cambian, digamos, durante el partido, ¿no? Estás cambiando las reglas del juego durante el juego. Entonces, esas condiciones, por decirlo de una manera muy, pues, digamos, muy coloquial, o sea, de muy fácil, digamos, comprensión, sin meternos tampoco tanto en otros temas más complejos, digamos, es lo que yo creo que sí nos debería de preocupar para todos. Y esto, además, lo uno con la intención que hay, evidentemente, pues bueno,
de cambiar, de modificar, de absorber más bien los órganos autónomos en términos generales. Ya lo vimos un poco lo que ha venido sucediendo con algunos órganos, pero sí creo que estamos ante esta circunstancia que es bastante preocupante porque es cambiar completamente el modelo que se ha buscado consolidar, que se ha buscado fortalecer durante los últimos años y que además es el modelo que al final del día, digamos, siguen las principales potencias económicas en el mundo, los países que tienen, digamos, una democracia mucho más consolidada o simplemente, digamos, gobiernos que buscan, digamos, ciertos elementos en su funcionamiento, pues han seguido estas formas, digamos, de regular, que es a través de los órganos reguladores o de los órganos autónomos e independientes. Eh, México, por lo que veo, pues está yendo en otro sentido y creo que eso puede traernos, pues nos puede traer penalizaciones definitivamente a nivel inversiones y va a traer, como lo hemos visto en otros sectores como el eléctrico, seguramente va a traer una cascada de amparos y de acciones de inconstitucionalidad y ya anunciadas incluso por diputados, senadores, por la Comisión Federal de Competencia Económica en algunos casos. Y en fin, yo creo que controversias constitucionales que pudiera también haber. Entonces, yo creo que no estamos en un escenario ideal, yo creo que estamos más bien al contrario, donde prevalecen otros criterios, otros principios, que no son los económicos o los de competencia económica, y no son tampoco los derechos de los usuarios o consumidores finales. Entonces, creo que sobre ese contexto que yo quería mencionar, creo que ahora sí podríamos entrar y con lo que evidentemente comentará Susana, a un poco más aterrizado el tema. Pero sí, creo que las alertas están encendidas. Definitivamente creo que estamos viviendo un momento muy complicado en ese sentido. Muchas gracias, Marcial. Muchísimas gracias, Israel. Pues sin duda tu visión es muy importante y no te quiero decir que seas viejito, pero tú eres de una CRE de la vieja guardia que regulaba muy poquitos temas. Pero Susana tuvo la experiencia de pasar en una CRE con 3 presidentes en un corto tiempo y sin duda la visión cambió abismal. Sería muy rico que nos compartieras esa experiencia, Susana, y la visión de un presidente comisionado que estaba en este proceso de cambio, de empezar a regular un mercado nuevo, el que llegó a regularlo, que le dijeron, ¿sabes qué? Ya vete, y el que llegó a administrar los permisos. Adelante, Susana. Gracias. O a revocarlos, más que administrarlos. Pero ese es un chiste local. Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Y sí, la verdad es que pasaron ni una década, ¿no? De que estábamos ahí en la CRE viendo cómo promover el desarrollo de los mercados de una manera eficiente, cómo resolver los problemas que estaba enfrentando Pemex. Fíjate que cuando yo entré al sector, lo que estaba yo buscando es cómo reducir la carga que tenía Pemex por el subsidio que tenía que hacer para que los controles de precios a los combustibles como el gas LP se mantuvieran. Resulta que Pemex tenía ahí una carga implícita de abastecimiento de los combustibles, porque estaban prohibidas las importaciones para privados. Él hacía todas las importaciones, Pemex producía cada vez menos. Cuando yo entré al sector en 2008, producía el 70% del gas LP, produce el 30%, ¿no? Y de los combustibles, pues también cayó, creo que de la misma proporción, y ahorita nada más produce, depende de si es gasolina o diésel, estamos hablando de un 25% en promedio lo que produce Pemex. Y todo lo importaba él, ya sea a través de él mismo o a través de terceros. Los terceros privados vienen operando en México en el mercado de combustibles desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que estaban sujetos a las reglas y a las necesidades de Pemex, porque Pemex estaba amarrado a una política pública energética que prevalecía o que daba preferencia a los controles de precios de los combustibles. Entonces, lo que hacíamos era, ¿cómo le hacemos para que Pemex
no cargue con ese tema y que el presupuesto de la federación pues reduzca también esa carga que tenía de andar subsidiando los combustibles de una manera regresiva, porque resulta que los que más ingresos tienen son los que más combustibles consumen y entonces son a los que más les tocaba este subsidio. Entonces, todas las reformas que se fueron dando en este siglo, ¿no? En este siglo tenían como objetivo, pues, fortalecer a Pemex, que Pemex se pudiera enfocar en las actividades que más le generaban, que más rentabilidad le daban. Empezó a tener cargas muy importantes porque los fierros ya no se mantenían. Todas las plantas de almacenamiento, los ductos de transporte dejaron de recibir mantenimiento y entonces esos fierros pues cada vez eran más obsoletos. Hablando de gas LP, el único sistema que hay de transporte de producto es de Pemex y tiene que cortar cada rato, un día sí y otro no, por fallas, por mantenimiento, por problemas operativos. Entonces, ¿qué se hizo? Pues empezar a decirle a los privados, oye, necesitamos que entres más para que haya una mayor seguridad de suministro y un menor costo, tanto para la empresa productiva en ese entonces la paraestatal y para las finanzas públicas tampoco que fueran una carga. Entonces se fueron reformando, se fue promoviendo mayor almacenamiento, hablando de combustibles específicamente, lo primero que se necesitaba era almacenamiento. No era suficiente lo que tenía Pemex, se promueve el almacenamiento, pero con acceso abierto para los privados, ¿no? Entonces, sí entren almacenistas privados, pero con almacenamiento, con acceso abierto, para que no acapararan el mercado. Entonces, así la regulación aplica para todos. La regulación va, como decía Israel, para buscar un segundo mejor. Dado que la competencia no es perfecta y mucho menos en mercados energéticos y mucho menos en mercados donde hay redes como los ductos, es necesaria la regulación para generar reglas que permitan que todos tengan un piso parejo para hacer sus actividades, todos. Aquí no hablamos de públicos y privados. Si uno está con un poder dominante mayor al otro, se le aplica, y eso aplica en todos lados del mundo, se le aplica una regulación un poco más estricta para que todos puedan partir de la misma meta. No es como una carrera, no puedes partir de 50 metros adelante en una carrera de 100, ¿no? Pues porque te están dando una ventaja que es totalmente artificial y no te permite competir de manera correcta. Entonces, yo estuve en esa época, yo estuve con un presidente de la CRE que duró 10 años luchando por promover mercados sin dejar su función de regulador. Entonces, se dieron pequeños, grandes cambios. Me tocó todavía la reforma de 2008, donde se enfocó mucho en almacenamiento, pero siempre buscando quitarle una carga a Pemex, ¿no? Que hubiera un mercado donde cada uno se enfocara en las actividades rentables y que los privados pudieran entrar a proteger a los consumidores, a garantizar la energía, a garantizarla de una mejor manera, más limpia, más eficiente, y que los consumidores tuviéramos acceso a energía, ya sea producida internamente o importada. Tampoco creo que debamos pelearnos por eso. Esos conflictos creados en esta administración, pues la verdad es que no aplican, son falacias. No hay conflicto entre lo privado y público, es complementario. En ningún país del mundo la producción está basada en un solo sector, se necesitan de los dos, y ya lo vieron Biden lo que está diciendo, se necesita más sector público, sí, se necesita sector privado, sí, somos complementarios. Y de la misma manera el producto nacional y el producto importado, en este caso, se complementan para que tú consumas lo que más te conviene y lo que más barato te sale. ¿De qué te sirve comprar algo producido en México si es sucio, si contamina, si me genera externalidades negativas y además es caro? La verdad es que no tiene sentido. Digamos que la racionalidad económica no debiera perderse de vista en mercados como estos energéticos que tienen tanta incidencia en la producción y en el crecimiento de un país. Entonces fue así como en 2013 se decide hacer esta gran reforma para abrir mercados de hidrocarburos, para que no solo gas natural, que había estado abierto desde 1995 y que no había podido desarrollarse de manera eficiente porque seguía sometido a los designios de Pemex, porque los ductos eran de Pemex, porque las reglas eran de Pemex, el gran suministrador era Pemex. Esa es la señal, ese es el ejemplo perfecto de qué pasa cuando un jugador es dominante. Absorbe el todo, absorbe el mercado, pone barreras a la entrada y no deja que los otros competidores puedan entrar y jugar de la misma manera. Por eso el mercado de gas natural en México tiene 20 años tratando de consolidarse como un mercado eficiente.
Por eso se sacaron los ductos de transporte y se le dieron a un centro, a un operador independiente, un transportista independiente, que desafortunadamente quedó en manos del gobierno, lo cual ahora vemos que fue un error y tenía que haberse salido para que fuera una combinación de público con privado y que estuvieran todos participando ahí, pero ese es otro tema. Entonces, viene la apertura, y como Pemex era un jugador dominante, sobre todo en el tema de gasolinas y diésel, ellos tenían toda la cadena de actividades. Ellos producían, importaban, almacenaban, suministraban, distribuían, y a los privados que participaban, que eran las estaciones de servicio, se les obligaba, fíjate bien, no había libertad, se les obligaba a los permisionarios, a las estaciones de servicio, a hacer franquicias de Pemex, a comprar la molécula que Pemex decía que tenían que comprar. Esta molécula no era limpia desde entonces, no era baja en contenido de azufre, no era la que tenía los mejores aditivos, y todo era con Pemex. Y aquí hay otro ejemplo muy padre de lo que podemos platicar. Se le obligó durante muchos años a estas estaciones de servicio a utilizar el transporte de Pemex para cargar la gasolina desde las estaciones de distribución o suministro de Pemex, contratar como una venta atada el transporte de Pemex para llevarlo a las estaciones de servicio de privados. Este fue el primer gran pleito con las grandes instituciones que tiene México todavía como COFESE. Denunciaron a Pemex y le dijeron varias estaciones, oye, yo quiero usar mi transporte porque me sale más barato, y Pemex me está obligando, me está atando la venta del combustible, que además no puedo ir a comprar a otro lado, y me obliga a usar su transporte. ¿Qué le dijo COFESE, la Comisión Federal de Competencia? Te voy a sancionar porque eso es una venta atada, y le dieron chance a Pemex de, no me sanciones, te prometo que ya no lo voy a hacer, dijo Pemex, y voy a publicar información que hasta la fecha es la que está pública, que son ciertos datos de precios, de dónde tienes que ir a recoger, información que es muy valiosa, que es lo que venía como parte de la regulación asimétrica que quieren, bueno, que ya eliminaron, ¿no? Hoy con la votación en el Senado. Entonces, ese es un ejemplo de qué es lo que hace un jugador dominante. Te ata, te obliga a comprar servicios que no quieres, y más aún, te controla precios, a dónde tienes que ir a recoger, cláusulas de salida, te pone sanciones si te quieres salir y periodos estratosféricos para poder cambiar de proveedor, y todo eso tiene un precio y un costo, y ese costo lo pagamos nosotros, los consumidores. Este no es un tema, repito, de público contra privado, es un tema de equilibrio entre intereses legítimos, los que producen, los que tienen ideologías, ¿no?, en la política pública, y los consumidores que tenemos derecho a escoger a quién le queremos comprar. Yo tengo ese tema, ¿por qué me quieren obligar yo puedo escoger entre comprarle a una franquicia de Pemex, producto de Pemex, o a una franquicia de otro cuate nacional o extranjero? ¿Por qué me quieren obligar a comprar a un solo proveedor? Eso atenta contra mi derecho de elegir como consumidor. Entonces, bueno, eso es por la parte al final de la cadena que somos nosotros. Y entonces llega la regulación asimétrica y dice, Pemex es dominante, va a estar sujeta a una regulación más estricta que el resto. Todos están sujetos a entregar información, a entregar ventas, a tener permiso, a cumplir con los pagos de derechos, todos. Pero los que tienen los contratos como poder dominante, debemos autorizar esos contratos para que no vengan cláusulas que obliguen a los clientes a estar con ellos. Tenemos que revisar que la metodología, no el precio, no determinaba el precio, la CRE determinaba el precio máximo con base en referencia internacional, que son los precios que todo mundo utiliza, con base en costos eficientes, porque casualmente Pemex, que es el jugador dominante, tenía costos de importación más altos que los privados que importaban chiquito. Eso no hacía sentido, y eso lo pagábamos nosotros en el precio. Entonces, se le tenía que aprobar los precios, se le tenía que aprobar el margen que iba a ganar el importador, el suministrador, pero eran precios máximos. Y ya Pemex podía ajustar y poner descuentos, pero con reglas claras. Eso de que no podía, de que se metía el regulador en política comercial, no es cierto. Solo le decía, no te pases, ¿no? El regulador le decía, no me digas que a tu amigo consentido le vas a dar un descuento mayor, aunque consuma 80% menos que el que consume más en la misma región, porque sí pasó. También hubo denuncias a Pemex porque él ponía reglas para dar descuentos que ni él mismo cumplía. Él publicó unas reglas, no las cumplió, y entonces se le sancionó por parte de la CRE y COFESE, que creo que al final la CRE dejó pasar esa sanción y se sobreseyó, ¿verdad?
pero de que estaba iniciado el procedimiento, inició. Entonces, la regulación asimétrica tiene como objetivo eso, promover el desarrollo de mercados eficientes, contrario a lo que viene en estas dictámenes del Senado y de Diputados que dice que Marcial fue muy lindo y dijo que el robo de hidrocarburos y no. El objetivo es fortalecer a la empresa productiva del Estado, porque en opinión de este gobierno es lo que va a generar desarrollo nacional y porque es una empresa productiva. Ese es un silogismo un poco extraño. O sea, fortalecemos a la empresa pública porque va a promover el desarrollo, porque es pública. Y hasta ahí se queda el silogismo. Ya lo demás, pues no cuenta. Y todo eso tiene costos económicos, costos en reputación de un país entero, para el cual está, México como país está en una competencia por inversiones. Todos los países estamos ahora buscando que los inversionistas vengan y nos traigan inversiones que generen crecimiento, que generen empleo, que generen bienestar. Bueno, pues con estos tipos de políticas de votaciones rápidas, en lo oscurito, sin parlamentos realmente abiertos, sin considerar a todos, esto nos perjudica nuestra reputación. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto y con la eliminación de la regulación asimétrica, las cláusulas dedicadas específicamente para clausurar permisos, para no dar más permisos a estaciones? Lo único que se logró con esta ley fue subir a nivel de ley lo que la CRE ya no está cumpliendo como atribución y para quitarle peso, porque cabe mencionar que la CRE está teniendo fallas y responsabilidades muy serias que debieran ser sancionadas por no emitir los permisos en tiempo y forma, por no dar afirmativas fictas cuando era su obligación, por no atender, por no dar derecho a audiencia, por no aplicar la regulación asimétrica, por no atender las órdenes del juez ante suspensiones definitivas en contra de los acuerdos que ha emitido para prohibir regulación asimétrica en el mercado de gas LP. O sea, la CRE está en falta en muchísimas cosas. Entonces, ¿qué dijeron? Subámoslo a ley. Todo lo que no está haciendo la CRE lo subimos a ley y entonces ahí muere. Pues no, señor, porque va en contra de la competencia, de la libre concurrencia de los mercados, cuyo obligación de respetar está en la Constitución, y otra vez, a quien nos afecta es a nosotros como consumidores. Me puedo seguir, pero creo que hay muchos invitados aquí muy buenos a quien queremos escuchar, y ahí la dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Susana. Sin duda muy enriquecedora tu participación. Ahora le vamos a dar el uso de la palabra a Javier Lozano. Javier, me gustaría que tú nos pudieras exponer cuál es el sentir del regulado, el que esté en la calle y que está haciendo la misma actividad en su mayoría que hacían antes de que existiera toda esta sobreregulación. Y hoy tiene que cumplir con todo y que cada X tiempo le cambian las reglas porque si no le crean una NOM, le crean una disposición, una política pública o un aprovechamiento por realizar su función. ¿Cómo siente el regulado y cuál es su inquietud respecto de esta reforma? Gracias. Saludos a todos y bueno, pues para dar paso, quiero platicarles que me tocó a bien un poquito antes de la entrada en vigor de la reforma estar en el área comercial del antiguo Pemex Refinación y muy particularmente tener una relación cercana y estrecha con la parte de franquicia Pemex y el área comercial de mayoreo. Y efectivamente, como bien dices, Marcial, en aquel entonces estábamos viviendo un mercado de combustibles que regulaba la empresa productiva, donde ponía las condiciones, las reglas, los precios, y de alguna manera la competencia se limitaba a tener un buen punto o no un buen punto, toda vez que todas las demás condiciones estaban reguladas. Eso hacía que la oferta hacia el público pues fuera muy limitada a lo que la política pública definiera, ¿no? Creo que la visión de aquel entonces, donde se dio pie a la reforma, fue un área de oportunidad que nos traía la competencia, la apertura, el poder tener mejoras en mucha de la cadena de valor del negocio. Y bueno, pues una vez que se publicó la ley de hidrocarburos y el reglamento del título tercero, la CRE agarra los atributos para tener el control de los permisionarios. Se crean nuevas figuras que no existían anteriormente, como lo era la figura del comercializador, la figura del almacenista independiente, buscando tener una visión de seguridad nacional,
como comentaron, la política mínima de almacenamiento del 2017 con 2 modificaciones, traía con un espíritu traer seguridad, dar capacidad a recibir productos importados. Motivó a muchos de ese mercado, en aquel entonces poco más de 12,000 operadores de estaciones de servicio, a participar con nuevas banderas, a participar en explorar inversiones a sus instalaciones, en buscar proveeduría distinta para ofertar algunas cosas distintas. Y hoy en día, en medio de toda esta situación, tenemos más de 5,000 puntos distintos a Pemex. Y creo que en medio de un camino y de muchas cosas que se habían avanzado, pues el Ejecutivo inicia con estos cambios de timón. Primero hacia la CRE, cambian todos los comisionados, se hace un embudo importante, se estancan los permisos. Como dijo Susana, empieza a haber demasiadas deficiencias en el regulador y hubo un freno, una desaceleración de crecimiento que ya de entrada estaba perjudicando a la motivación a cualquier inversionista, ya sea en un punto de expendio, en un punto de almacenamiento, distribución, transporte. Y bueno, una vez que pasamos este año de contingencia, que se empezaron a abrir algunas ventanas, pues se vino a dar paso a que el mes de marzo fue la última versión de los permisos que todavía había vigentes de un año de importación. Hoy podríamos considerar que prácticamente nadie tiene permiso de importación, salvo los que ya estaban por 20 años. Estamos viendo una iniciativa de reforma a la reforma, que como bien comentaste, pues sin duda alguna pone en una atenta alerta a todos los operadores del sector. Y creo que estamos frente a algo histórico, que el regulado ya de entrada venía de pasar un proceso donde se le invitó a participar en nuevas cadenas del negocio, donde en el camino, como comentaste, fue sujeto. Por otro lado, se abrió la CEA y le aplicaron normas oficiales mexicanas nuevas, les aplicaron procesos de sistemas de seguridad como lo es un SACISOPA, entró en vigor la NOM 016 de calidad de combustibles. Creo que en la percepción de los que operaban antes y ahora, te puedo decir que sin duda ha habido un desánimo por la sobreregulación, por los frenos y las barreras que ha habido. Hoy desarrollar un proyecto nuevo implica el doble esfuerzo de lo que pasaba antes de la reforma, lo cual contrario al espíritu de lo que se buscaba. Creo que hay un reto importante por venir. Creo que habrá que hacer una reflexión importante de cómo se está operando el negocio y cómo se está cumpliendo con las obligaciones, independientemente de la publicación de la iniciativa o no. Creo que es un momento para reflexionar importante y ver qué pasa, ¿no? Creo que están muchas cosas en el aire y que esto va a ser un tema muy trascendental para la vida del sector del mercado de combustible. Muchas gracias, Javier. Y bueno, pues vamos metiéndonos en la materia de la reforma como tal. Y Julia, tú tienes ya escuela jurídica en presentar controversias respecto de las legislaciones que se han dado. Y este año no te han dejado dormir mucho porque llevas una tras otra presentando una controversia. ¿Qué efectos le ves a esta reforma de la ley? ¿Hacia dónde va y qué acciones va a tomar el regulado? Marcial, muchas gracias. Y ojalá fuera este año. Llevo sin dormir desde 2019 con la modificación de los CELS y los primeros amparos. A partir de ahí no hemos parado en la defensa de los derechos constitucionales, no solamente de las empresas, sino también de los ciudadanos, porque tenemos que tomar en cuenta que finalmente la política energética debería buscar en todo momento la conservación de un medio ambiente sano, el respeto de la salud de los ciudadanos y sobre todo también que al poner al ciudadano en el centro se busquen los mejores precios y las condiciones más competitivas, que es lo que decía muy bien Susana. Dicho eso, a mí me parece que estas modificaciones a la ley de hidrocarburos
y en este caso me estoy refiriendo a las de Semana Santa, a las que tú empezaste, van a acarrear, como ya hemos platicado, una ola de amparos. ¿Y por qué, Marcial? Porque tienen una serie de temas que sin duda alguna levantan ciertas alertas para los inversionistas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la suspensión de los permisos me parece que el tema que más cejas levantó, porque, como tú bien sabes, se establece un procedimiento por el cual se puede suspender temporalmente, porque lo cierto es que una de las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados fue quitarle o definitivamente, es que se pueden suspender temporalmente los permisos que expiden tanto la CRE como CENER cuando se prevea un peligro inminente a la seguridad nacional, a la seguridad energética o a la economía nacional, ¿no? Y si bien en la Cámara de Diputados tuvieron el buen acierto de proteger el derecho a la audiencia previa antes de tomar una de estas medidas, lo cierto es que sigue habiendo muchas áreas de incertidumbre que no van a promover la inversión en el sector. Y me encantaría ser la única que piensa esto, pero no lo soy. La misma Comisión Federal de Competencia Económica emitió una opinión, que es la opinión, porque no les quiero dejar con el dato mal, que es la opinión COFECE 011-2021, en la que dice claramente que de aprobarse esta iniciativa se afectaría negativamente el proceso de competencia y libre concurrencia de la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, lo que podría resultar en una disminución de ofertas y bienes de la industria con el consecuente aumento de precios que pagan por ellas las familias y empresas mexicanas. Así tal cual lo dijo COFECE de contundente. Y esto no para aquí. O sea, no solamente el riesgo de que me suspendan un permiso y que no tenga claridad respecto de quién le va a pagar el salario a mis trabajadores, me van a pagar algún tipo de indemnización si se me está suspendiendo por un delito, ¿qué va a ocurrir si yo puedo probar que la suspensión se realizó indebidamente? Nada de esto se aclara y por supuesto que genera incertidumbre, pero al final no es el único foco rojo. Entre los focos rojos está que se agrega un requisito más al otorgamiento de permisos, que es el de cumplir con la política de almacenamiento mínimo. Y este per se no sería grave porque finalmente el país sí tiene que buscar proteger, tener un inventario mínimo de petrolíferos, ¿no? Es peligroso incluso no tenerlo. Lo que no se vale es que un requisito que se está estableciendo 2021 sea obligatorio para todos aquellos permisos que se otorgaron antes de que se creara este requisito, ¿no? Y eso es lo que establece en el artículo sexto y sexto transitorio, cuarto y sexto y transitorio, que como tú mencionaste hay que leer con mucho cuidado porque en el régimen transitorio hay muchos detalles que suelen ser muy importantes. Y dentro del sexto transitorio viene uno que a mí en lo personal me preocupa muchísimo, que dice que mandata a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Energía a revocar todos los permisos que no cumplan con los requisitos establecidos en la ley o que tengan alguna infracción a lo previsto en la misma. Esto, Marcial, se traduce en que si a mí se me olvidó presentar un informe, la obligación está mandatada a revocarme el permiso, sin considerar el impacto que tiene esta infracción, si es la primera vez, el daño que está causando no presentar un informe. Están equiparando el no presentar un informe al cometer un delito. Entonces, eso es súper preocupante y por supuesto que levanta focos rojos. Y respecto a los medios de control constitucional, que tú sabes que es mi tema favorito, Marcial, me parece que aquí, sin duda alguna, se va a presentar una serie de amparos, ¿no? Aquellos permisionarios que considere que se pueden vulnerar sus intereses por la aprobación de esta reforma a la ley de hidrocarburos, seguramente presentarán un juicio de amparo. Que, de nuevo, si se alegan daños a la competencia y la libre concurrencia, se caerán en los dos juzgados especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, que son el juez Gómez Fierro y el juez de la Pesa, a los que todos conocemos porque han salido mucho últimamente en los periódicos. Y lo más probable es que si se presenta un amparo entre los 30 días posteriores a que se publique este decreto en el Diario Oficial de la Federación, se argumente daños a la competencia porque la misma autoridad en materia de competencia señaló que los hay, ¿no? Y si no se presentan amparos
en este momento y a alguno de los particulares se les llega a aplicar esta modificación a la ley de forma posterior, tienen 15 días hábiles para impugnar a partir de ese primer acto de aplicación. Aquí, Marcial, la pregunta de los 60,000 es si los legisladores van a presentar una acción de inconstitucionalidad, como lo hicieron en el caso de la ley de la industria eléctrica, y me parece que el Senado está en posibilidades de hacerlo, porque 36.71% de sus miembros votó en contra. Entonces va a ser muy interesante dar seguimiento a este tema, y más porque viene en un periodo electoral. Entonces vamos a ver si los legisladores de oposición que votaron en contra se animan y presentan una acción de inconstitucionalidad. Y por otro lado, también en paralelo, como ustedes saben, la Comisión Federal de Competencia presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de la industria eléctrica. Hay que ver también si estas modificaciones a la ley de hidrocarburos ameritarán que la COFESE presente otra controversia constitucional. Y en este caso, y Susana seguramente podrá puntualizar mejor que yo, a lo mejor no lo hace por estas modificaciones que yo estoy mencionando, sino por la eliminación de la regulación asimétrica, porque ahí sí queda duda respecto de dónde quedan las competencias de COFESE en materia de competencia económica. Y con eso, Marcial, te agradezco muchísimo el tiempo. Susana, Javier, Israel, Gonzalo, es un gusto estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias, Julia. Siempre es un placer escucharte. Lo haces muy digerible para que todos los que se conectaron puedan entender cuáles son las acciones a seguir derivado de esta ley. Y bueno, Gonzalo, te dejamos a ti para que nos englobes todo lo que los anteriores nos comentaron. Y tú que eres un experto de la materia y un gran comunicador, porque te escuchamos y te leemos por todos los medios, ¿cómo ves la afectación de esta ley y el crecimiento del mercado de combustibles? Porque si bien el mercado le abrieron después de décadas de ser un monopolio y apenas estaba empezando a dar pasitos, ahorita le cortaron los pasitos y está, yo creo que ya no gateando, sino revolcándose porque no sabe para dónde va. Bienvenido, Gonzalo, y adelante. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme también al encuentro, también a la revista Oil & Gas, obviamente a Gabriel, a ti, Marcial. Pues mira, empezaré diciendo de que todo esto creo que está desnudando, valga la expresión, muchas de las concepciones que teníamos previamente de muchas de estas cosas. Una buena parte ya la dijo justamente Susana de cómo llegamos aquí. Es muy importante en ese sentido darnos cuenta, incluso también lo sabe Javier, que prácticamente toda la cadena downstream, toda la parte de refinación petroquímica, cualquiera básicamente de todos los productos que hace Pemex en los centros petroquímicos, en los centros procesadores de gas y también las refinerías, Pemex está perdiendo dinero cada vez que produce algo. Está produciendo eso. Al día de hoy estamos viendo que este impulso, justamente por el discurso de la soberanía energética, que todo el mundo sabemos hoy que la soberanía energética no existe, lo que existe principalmente es la seguridad energética, es a la cual obviamente tenemos que tener y apuntar. Es sumamente, yo creo que relevante entender esto. Otra, creo que también el principal desnudo, o en este caso fuera máscaras de todo esto, tiene que ver con que Petróleos Mexicanos hoy queda más claro que nunca que no es una empresa y no se considera a sí mismo una empresa, no trabaja, piensa y opera bajo una parte de empresa. Ellos no están en la parte de la utilización o maximización de las ganancias. En este caso, hoy podemos entender claramente que esta reforma a la ley de hidrocarburos es una reforma para proteger mercado. Eso es lo que están tratando de hacer. Hoy, por ejemplo, sabemos muy bien que a pesar de este discurso de que vamos a llegar a la soberanía energía, a la autarquía energética, que Pemex sea el único suministrador, en realidad sabemos que técnicamente al interior de las refinerías no están con esas posibilidades. Hoy sabemos que existe un límite técnico real, digámoslo de esta manera, de 750,000 barriles de procesamiento. Eso es lo más que puede hacer las refinerías de Pemex sin que truenen, sin que exploten o sin que tengan accidentes recurrentemente. Por desgracia, muchos de ellos con afectación y con pérdida de vida humana. Eso es algo muy importante poner. Habiendo dicho todo esto, hoy incluso toda esta medida, y aquí yo diría que el primer derribamiento, o vamos a tirar una de estas primeras cosas, es que esta reforma no beneficia a Pemex. Te lo puedo adelantar desde ahorita. Esta reforma, de hecho, va a acentuar las pérdidas que ya tiene.
Ese es un punto esencial. Hoy, por ejemplo, Pemex, aún con estas medidas, no está justamente y no la pone en condiciones de poder defender los mercados, los más competitivos y también los más atractivos. Hoy, por ejemplo, Pemex, con estas medidas, no va a poder competir en los mercados del centro, de occidente, noreste, norte y noreste. Obviamente no va a poder competir ahí. ¿Cuál es el adelantarme 3 a 5 años del mercado? Pemex se va a quedar, ser un monopolio de los mercados menos atractivos. Incluso si nos vamos a ver los números preliminares de Oaxaca y Chiapas, son números que incluso han ido bajando. Y ahí te puedo decir que las empresas simplemente no están ni siquiera buscando competir la Pemex y que se lo va a quedar. Obviamente esos son los de menor rentabilidad y menor presencia. También hay que irnos incluso al corazón de esta ley, más allá de, y coincido totalmente con lo que dice Julia, y ya no abundo más porque lo describió perfectamente, de la serie de suspensiones, primero provisionales, definitivas, amparos, y tendremos que hablar eventualmente, es algo crucial, entender qué es el futuro de la Corte en el marco incluso de la reforma judicial que se está haciendo. Hoy incluso ayer el presidente hablaba de desaparecer precisamente las cortes especializadas. Obviamente eso es una parte para tratar de ganar, valga la expresión, con sus mayorías en el Congreso, lo que no ha podido ganar en las Cortes. Eso es algo bien importante. Yo cerraría platicándote, justamente, Marcial, de que hay que entender de que en esta medida se trata de una manera muy simple e incluso a veces pensamos que esta administración es demasiado sofisticada cuando en realidad no lo es. Esa se trata, y la forma en que el presidente, la secretaria, el director Octavio Romero Oropeza conciben justamente que Pemex no pierda terreno, no es otra cosa de que cuando una gasolinera que antes era Pemex y ahora se pasó a otra marca, para el presidente, en la visión que ellos ven, es que Pemex está perdiendo su relación con los mexicanos, que obviamente está pasando una parte de que Pemex quedó en el olvido, quedó fuera. Y en realidad hoy lo sabemos, y cualquier persona que está muy ligeramente enterada lo sabemos, prácticamente más de las 13,000 estaciones de servicio que tenemos, 12,900, 12,600 aproximadamente son de privados. Cuando uno está comprando la gasolina en una gasolina Pemex, no se la estás comprando a Pemex, porque aparte Pemex seguramente le importó de alguien más. Así que tampoco estamos defendiendo la soberanía. Sin embargo, y esto lo vimos de una manera yo creo extremadamente puntual, estas preferencias que a veces no podrían ser tan obvias, lo vimos justamente cuando fue la parte del desabasto de 2019. Vimos, por ejemplo, cómo compañías privadas que estaban montadas en el modelo de logística de Pemex, y obviamente le compraban el producto en terminal, después ponían sus aditivos, sus oxigenantes y las vendían como marca propia. Obviamente cuando se cerraron los ductos y también se cierra la refinería de Salamanca, fueron a los últimos a los cuales Pemex les volvió a surtir. Primero lo que se hizo es echar a andar las estaciones de servicio de la marca Pemex, aunque, otra vez, era una solamente parte de privados. Yo te cerraría dándote ese panorama, Marcial, de que por desgracia esa no es una cosa que beneficia a Pemex, no le va a hacer ganar más dinero, porque por desgracia, aparte, una cosa que no hemos hablado, pero que también está bastante latente ahí, es que por ahí también se empiezan a asomar la tentación justamente por la presión política de volverle a meter mano a los precios. Hoy ya vemos justamente precios por arriba de los 22, casi 23, en algunos sitios del país por arriba de los 25 pesos, y justamente derivado de las características del mercado de Texas y también del mercado de petróleo, es muy probable que veamos hacia la parte del verano un crecimiento entre un 10 a un 20% del precio de la gasolina. Así que o el presidente le baja a la parte de los impuestos, y otra vez es meterle mano, y obviamente en un año electoral donde depende mucho de sus programas sociales, o le pega políticamente por el lado de precios altos, de su gasolinazo, sobre el cual se montó en 2017 para alcanzar justamente la mayoría con la cual ganó en 2018. Pues muy puntual tus comentarios, pero no nos dejan nada tranquilos un panorama, sino al contrario, nos ponen en 3 y 2, porque más allá de que tengas una muy buena estrategia para defender lo que tienes, va a haber muy poco suministro a un precio competitivo, y la realidad es que este eslogan, porque le llamémosle eslogan o discurso, de que el pueblo es el que se va a ver beneficiado de esta reforma, difícilmente vamos a ver un precio
por abajo o accesible para los más desfavorecidos. Yo quiero entrar a una serie de preguntas y les pediría si cada uno puede dar respuesta de manera puntual, breve, para que hagamos rico el debate. Y les quiero preguntar, y ahí me dicen quién quiere ser el primero. Con esta regulación que está por publicarse, ¿hay condiciones para seguir creciendo tu modelo de negocio como gasolinero? Adelante, Gonzalo. Creo que se está depurando el mercado. Creo que justamente vamos a ver una consolidación mayor. Creo que justamente todos los que estaban navegando en la parte de bandera blanca van a ser casi como los unicornios, que los van a ir adquiriendo de a poco las diferentes que puedan hacerlo. Creo, y a riesgo de que ahorita alguien más también lo pueda complementar o discutir, justamente también ahorita una de las mayores preocupaciones, estás viendo también incluso una depuración en las estaciones de servicio. ¿A qué me refiero puntualmente? Hay muchos, la gran mayoría están tomando quienes les dé mejores condiciones comerciales, con ellos están yendo. Pero los pocos, los que tienen una visión un poquito de más largo plazo, se están preguntando quién les puede dar garantía de suministro. Esto es algo sumamente importante porque Pemex reveló que no es un suministrador confiable. En cualquier momento, por razones de seguridad energética o de seguridad nacional, pueden volver a intervenir un ducto o una estación de servicio o una terminal y no pueden y no va a poder Pemex abastecer todo esto. Obviamente, cuando uno revisa los contratos, justamente tanto de franquicia como el modelo de distribuidor, que es ahorita el que está imperando de forma mayor generalizada, te das cuenta de que no se ha ajustado totalmente o se ha reconocido de que en caso de que no hay suministro, en este caso, obviamente no se reconocen las pérdidas y los costos incurridos. Eso creo que puede ser una cosa. Algunos más sofisticados, pero todavía son los más pequeños, ya lo empiezan a incorporar. Obviamente hay otra cosa, y yo citaría aquí a Bill Clinton, it's the economy, stupid. En otras palabras, Pemex no tiene cómo competir en lugares como Ciudad Juárez, no va a poder competir en la parte del centro, porque la refinería de Tula, ahora que le van a meter las coquizadoras, les va a salir también con un sobreprecio que no alcanzan a compensarlo. No van a poder obviamente llegar a la parte de Guadalajara, toda la parte de Occidente. ¿Cómo van a poder competir? Hoy, por ejemplo, si nos vemos literalmente al mercado de logística, obviamente Dos Bocas abastece todo lo que es el sureste, la península de Yucatán, y si Minatitlán no fuera el fracaso horroroso que es, podría incluso desplazar un poco de producto hacia el centro del país. La realidad es de que la realidad operativa del Minatitlán hace que esto no sea el caso. Incluso hoy hay que preguntarnos cuándo y dónde entraría justamente la refinería de Dos Bocas y sobre todo a qué tamaño va a ser. Ok. ¿Alguien más que quiera entrar en esa pregunta? Sí, mira. Puntualizar también un breve tema. El caso de la política mínima de almacenamiento que hoy está en vigor y que hoy te obliga a tener almacenamiento, cosa que será una de las principales barreras de cualquier suministrador, a pesar de la eficiencia logística que pudiera tener, ya sea vía trasvase o vía barcos. El aspecto del almacenamiento creo que hoy fue uno de los fracasos de la visión de la política, porque de alguna forma estos cambios de política, los dos que siguieron, frenaron muchos proyectos. La propia CRE tiene una fila de proyectos dentro y creo que esa es la gran barrera, ¿no? Al margen de lo que estamos viendo y de esta iniciativa que sin duda alguna atenta grande contra el desarrollo de nuevos proyectos, creo que va a ser muy difícil que en el mercado exista una oferta confiable que cumpla con todo para poder dar pie. Esto a pesar de que efectivamente, como dice Gonzalo, el propio Pemex antes de esto y hoy no está en condiciones de atender el mercado. Pero sí, aludiendo a tu pregunta, Marcel, creo que va a ser muy complicado el crecimiento de nuevos proyectos y sin duda, ¿no? Listo. ¿Alguien más estaba pendiente de contestar? Yo quería comentar aquí, con respecto a lo que dice Gonzalo, me parece importante
puntualizar el tema de la diversificación. Y nos lo mostró ahora la crisis climática, la que tuvo Texas, con la cual se cancelaron la operación de ciertos ductos, ¿no? Tuvieron que cerrar ciertas refinerías, ciertos centros procesadores. Lo que más le conviene a las estaciones de servicio operando es tener al menos 2 marcas distintas para seguir operando. Los que ya están operando bajo ese esquema, mientras cumplan con todo lo que dice al pie de la letra el regulador, no debieran tener problema, porque la regulación todavía les asiste. Está la mala intención, pero lo que está escrito todavía no permite que a estos que están operando bien y que ya tienen 2 o múltiples suministradores, ellos pueden seguir operando. Los que están en proceso de cambio todavía lo pueden hacer porque legalmente tienen derecho, regulatoriamente tienen el derecho a hacerlo. Que les va a costar trabajo, pero tienen el derecho de solicitarlo y en la CRE tienen la obligación de darles la aprobación para operar con distintas marcas, con múltiples, con una o con la que ellos quieran. Esto no va a durar toda la vida, la realidad va a acabar imponiéndose. Ya vamos por los 3 años, ya falta menos, pero esto no va a ser posible que subsista más allá porque truena. O sea, no, ni da para la seguridad de suministro, como decía Gonzalo y como dice Javier, no hay posibilidades, no puede cumplir con ese abasto completo Pemex, no puede. Por más que lo desee con muchas ganas, no va a poder. Entonces, estas intenciones de fortalecerlo a costa del propio Pemex y del consumidor, eventualmente va a tronar. Entonces, creo también, tratando de ser optimista, que lo que se está logrando es unir a la industria en cuanto a los inversionistas privados. Se están enterando más rápidamente de sus obligaciones. Antes, como el regulador era más paciente con los nuevos regulados y se les daba más chance, ahorita están aprendiendo más rápidamente qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerle, cómo cumplir, cómo estar al pendiente de estar en orden, precisamente para no estar en falta y no quedar ahí abiertos a posibles sanciones que ya están operando previo a la aprobación de la ley. Ya clausuraron instalaciones, ya revocaron permisos por falta de entrega de información. Esto ya viene operando, ¿no? Y es ilegal, era ilegal y aún así lo venían haciendo. Pero van a tener más cuidado y se está uniendo la industria para aguantar este embate que no va, yo en mi opinión, no va a ser permanente. Entonces, como dice Gonzalo, es una depuración. Los que estén más sólidos, más fuertes, más claros en lo que tienen que cumplir, los que estén mejor asesorados, van a poder sobrellevar esto, insisto, con costos que al final vamos a pagar nosotros los consumidores y con el riesgo, obviamente, del control de precios. Pero ya veremos. Yo nada más un comentario que me llama la atención y que va en relación a lo que preguntaba Marcial, que al parecer algunos pues no se sientan desanimados. Vi una nota del Canelo Álvarez justamente que mencionó que pensaban abrir o que pensaba él abrir digamos, no sé si 50 o 100 estaciones de servicio, creo que por ahí, ¿no? 100 estaciones de servicio. Bueno, pues la verdad es que no sé, digamos, quién o cómo está conduciendo ese negocio o este desarrollo de negocio que está intentando hacer, pero pues al parecer no le han dicho que hay una serie de circunstancias que, pues bueno, que podría tener un impacto en su idea. De que tiene el capital, seguramente lo tiene, pero no hablamos de capital y de financiamiento, sino hablamos de regulación y de mercado y de competencia. Pero Israel, yo creo que lo que va a hacer el Canelo es transformar estaciones de servicio, ¿no? Son banderas blancas que se van a sumar a su marca en el supuesto de que efectivamente le permitan registrar su marca. Exacto. Sí, habrá que ver qué es lo que en realidad está buscando. Pero vas a ver que entre... al Canelo. Sí, yo ahí sí quiero ver que al Canelo le digan que no. Yo quiero ver. Yo nada más les sugiero no se peleen con el Canelo porque sí nos viene ganando un poquito, ¿eh? Pero bueno, tengo otra pregunta que les quiero lanzar a la mesa. La CRE trae un rezago desde que arrancó esta administración y suelta los permisos a cuentagotas. Y sabemos todos que hay un universo de entre 250 y 350 permisos rezagados de todas las materias.
y nada más no salen. Y tú pides información mediante los canales de la CRE y te dicen que está en análisis y de ahí no pasamos. Pero hoy vimos una sesión muy especial porque por primera vez la CRE utilizó los dientes que le da la ley, porque es la ley vigente, no es la modificada, respecto a la caducidad de 125 permisos de comercialización. Si bien se van a defender los que les caducaron los permisos, pues sí hay un supuesto puntual en la legislación vigente que dice que cuando tienes determinado tiempo de no ejercer el permiso lo caducas. La pregunta puntual es, ¿por qué sacamos los dientes ahorita y no mejor sacamos el rezago? Adelante. Es que tus preguntas son retóricas, Marcial. ¿Nos quieres mandar ahí a... Yo iba a decir, Susana, que este es como el profesor que te está diciendo de qué color es el caballo blanco en la serie de Susana. Exacto. Pero te voy a decir que lo que ocurrió el día de hoy es congruente con la modificación a la ley de hidrocarburos, porque si leemos el quinto transitorio, ahí se le está ordenando a las autoridades caducar todos estos permisos. Como bien señalas, esto es algo que ya estaba previsto en la ley de hidrocarburos, pero que ahora es una orden directa a las autoridades. Y además entendiendo mal, o sea, es que no, Marcial, me haces como que me así. O sea, el permiso de comercialización, parte de la obligación del permiso de comercialización es ofertar, ¿no? Y hoy decidieron que todos estos permisos no habían operado durante un año y te puedo asegurar que no hubo notificaciones, no hubo prevenciones, no se les pidió que confirmaran que en efecto no habían operado. Es una intención demasiado, aplicada demasiado burdamente, previo a las modificaciones de ley que tampoco le dan para hacer lo que están haciendo. Entonces, te repito, lo que quieren es subir cada vez de nivel lo que están haciendo de manera incorrecta, pero yo, y aquí los abogados no me dejarán mentir, creo que la ley asiste a todos los afectados con estas medidas de caducidad y hay varios permisos revocados también de la misma manera y pues, se trata de ver quién cansa más rápido a quién. Y no quiero ser retórico, pero creo que esto sirve como alerta para el regulado que diga, escuché desde hace mucho tiempo que ahí viene el lobo, no, ya llegó el lobo y el lobo hoy soltó una mordidita. Entonces, ponte al día en tus obligaciones, revisa tu permiso, cerciórate qué tienes que hacer y blíndate porque seguramente ante lo más mínimo te puede pasar algo. Y vengo con otra pregunta que, ¿por qué caducamos y no mejor cancelamos? Hace 2 meses se presentó una denuncia pública en la Cámara de Diputados en donde se hizo una relación de cerca de 35, 45 permisos que venían desde el que importaba hasta el expendio. Los tienen perfectamente identificados. Ahí ya hay un supuesto, hay un concepto en donde están haciendo un uso de molécula adulterada, falsificada, documentada, con otra fracción, como le queramos llamar. Y esos siguen operando, no les está pasando nada. ¿Qué opinan? Que no se quieren meter con los grandes. Vas, Gonzalo, vas. Pues mira, hay que también incluso entender aquí que de todo este jugador también hay una intencionalidad que tiene mucho que ver con el dinero. Mucho, justamente, y coincido con lo que dice Susana, mucho de lo que está pasando y va a pasar no tiene mucho o poco nada que ver con notificaciones, procedimientos, que obviamente eso literalmente es carnita para los abogados y ahorita son la gente más ocupada que pueda haber. Obviamente aquí, ¿por qué? Obviamente es de que, a ver, no pagaste tu impuesto, tu fracción arancelaria, es esto. Vimos incluso cosas de movilización que antes ya había pasado, pero no a estos niveles, como la intervención de las garitas, por ejemplo, que pasó en Matamoros, en Reynosa, en Colombia, en Laredo, bueno, Nuevo Laredo,
obviamente estamos viendo este tipo de cosas porque si tú le pagas al gobierno, que es tu obligación, vas a estar en sus buenos términos. Si el gobierno piensa, y aquí es donde entra el problema, la discrecionalidad del gobierno, piensa que no lo has hecho, obviamente entonces va a estar tras de ti y se vuelve una parte de eso. O sea, hoy lo que hizo, justamente, y lo dices muy bien, mostró los dientes de algo que ya tenía. Hasta ahí no hay problema. El timing es la parte sospechosa. ¿Por qué se eligieron a algunos y no a otros? ¿Por qué, por ejemplo, en estaciones de servicio puedes incluso ver de las revisiones que se han hecho, típicamente son a otras marcas, no de la marca Pemex? Ahí es donde obviamente, como te lo decía, es justamente una predominancia de imagen, ni siquiera es de mercado, es de imagen. Así que en ese sentido eso explica muchísimo de lo que está pasando y de los siguientes pasos que van a seguir avanzando. ¿Alguien más que quiera entrarle al tema? Bueno, yo creo que estamos ante un mercado convulsionado, un mercado que está esperando que las cosas cambien, pero no van a cambiar para bien. Se están prendiendo las alertas con todo lo que está sucediendo y tenemos que entender, ya lo dijeron ustedes, Pemex no tiene la capacidad para seguir suministrando todo el país. La importación ha seguido creciendo. Ya no nos dicen los números, pero ha seguido creciendo a pasos agigantados porque nuestra capacidad de producción cada vez está más deteriorada. Y aunque Pemex tenga una frase institucional que se llama por el rescate de la soberanía, en el tema de combustibles no hay un rescate, todo lo importamos. Difícilmente vamos a poder ver un mercado competitivo porque los otros grandes operadores tampoco tienen la capacidad suficiente para poder almacenar el producto en territorio nacional y tenemos que depender el que tiene toda la infraestructura. ¿Ustedes creen, más allá de esta administración, que el mercado, para que madure y sea un mercado netamente competitivo, le faltan 10 años? Pero ahorita estamos teniendo un retroceso de 5 o de 6. ¿Qué opinan? Sí, sí estamos como el cangrejo. Dimos 2 y retrocedimos 4, pero yo quiero pensar que lo que se construyó en esos 2 ya no va a volver a tomar, o va a tomar menos tiempo echar a andar el motor de lo que ya está hecho. Ya muchos inversionistas privados mexicanos ya probaron las delicias de ser independientes, de elegir al que mejor los trate, al que mejor molécula les dé, al que mejor margen les dé. Y una vez que tú conoces las mieles de la libertad, yo creo que difícilmente las sueltas. Entonces, yo espero que este retroceso no nos tome tanto tiempo, pero de que hay una pérdida, de que las inversiones están cayendo, nacionales y extranjeras, y otra vez lo estamos pagando como consumidores y lo vamos a seguir pagando como mexicanos. Pero me gusta, soy optimista por naturaleza y eventualmente esto va a pasar y regresaremos a lo que todo mundo hace, ¿no? Que es a promover el equilibrio y la complementariedad entre público y privado, y en todos lados ya se ha demostrado que el mercado es la herramienta, si no perfecta, la libre competencia o la promoción de la libre concurrencia es lo que más beneficios trae a los consumidores. Creo que eso va a regresar, es cuestión de tiempo. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Susana. Creo que, y esto en mi experiencia previa, pues, en el tema de regulación, muchas veces, si no es que la mayoría, el mercado le gana la regulación. Digamos, se ve la necesidad, digamos, de regular algo porque ya está de alguna manera funcionando, operando, o quiere entrar en funcionamiento de la operación, pero le gana usualmente el mercado a la regulación. Es bien complicado, digamos, adelantarse a algo y regular algo que todavía no sabes cómo, digamos, cómo va a funcionar, ¿no?
Y entonces creo que las condiciones seguramente, y bueno, y al final estas inversiones y este mercado y esta competencia, pues es transaccional, ¿no? Es decir, pues vamos allá de administraciones. Creo que al final del día, y también soy optimista un poco por naturaleza, aunque pues siempre hay que observar los nubarrones que se presentan en el panorama, pero sí creo que al final las cosas van a tener que volver a, digamos, al punto en el que nos encontrábamos, pero no porque así lo quiera yo o lo quieran los reguladores o las empresas, ¿no? Que luego dicen y acusan luego de que el regulador es capturado por la empresa, ¿no? No es porque sí sean ni porque así lo quieran las empresas ni nada, sino simplemente porque eh, creo que al final lo que prevalece es el derecho nuevamente, de los consumidores y de los usuarios a un servicio o un bien en condiciones de competencia. Creo que, creo que eso manda y eso al final es lo que determina la creación de un mercado o la competencia o las condiciones de competencia. Entonces, sin pecar de optimista, creo que esto tendrá que pasar en algún momento o superarse o solucionarse. Gracias. Venga, Gonzalo. Fíjate, ahorita dijo algo súper importante Israel, y también que también lo sugirió por ahí de la parte de Susana, y yo quiero redondear una idea. Tiene muchísimo que ver con que sí, ahorita estamos, digamos que también a veces creo que estamos hablando dentro del echo chamber, y estamos hablando de lo mismo cuando no estamos dando cuenta de lo que está pasando allá afuera. ¿Qué cosas, a qué me estoy refiriendo en específico? Una, por ejemplo, saber de que los combustibles altos en azufre ya no pueden seguir operando, y esto obviamente va a tener un problemón gigantesco para Pemex, gigantesco en inversiones, o incluso se va a tener que sacrificar incluso su propia participación en ciertos mercados para poder seguir vivo. Obviamente esto, por ejemplo, y aquí es donde retomo la idea de Israel, ¿dónde va a estar la regulación cuando ya estemos hablando de cosas como el hidrógeno, como toda la parte de la captura y secuestro de carbono? Todo ese tipo de cosas que es donde está hablando la conversación mundial, global, y donde México, sinceramente, no le hemos empezado. Israel está haciendo un tremendo trabajo, otros estamos haciendo otras cositas, pero todavía nos falta cohesionar. En muchos aspectos eso es lo que hacía justamente el gobierno, cohesionar estas cosas, darles un cauce, un sentido e ir avanzando de una forma institucional. Hoy esa vía quizá no se ha cancelado o está detenida para ser optimista esta vez. Ahí obviamente a lo mejor lo que tenemos que seguir haciendo, y en eso yo obviamente les doy muchísimas las gracias a lo que están haciendo ustedes con estos webinars, para que volvamos a hablar de lo que está ocurriendo allá afuera, que cuando esto cambie, que puede ser en 3, 5 o 10 años, obviamente podemos hacer una recuperación mucho más rápida. Obviamente tenemos que estar hablando de las nuevas tecnologías. Hoy cómo vamos a ir empatando toda la parte de la electromovilidad, porque estamos hablando demasiado quizás de gasolinas, pero nos hemos dado cuenta que el modelo global está desfasando este tipo de combustibles. No van a ocurrir mañana, eso es un hecho. Pero si tú quieres hacer una inversión de largo plazo, como una de las preguntas que habían puesto, Valero lo está haciendo, es porque está viendo obviamente un mercado que todavía va para arriba. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llega a ser el pico? Puede funcionarse, a lo mejor alguno de los competidores grandotes ya no aparece por allá. Quizá en ese sentido, creo que estamos viendo también en el horizonte, no solamente esos nubarrones, sino que puede ser que también estemos hablando ya de un cambio de paradigma bastante significativo para todas las inversiones que están ocurriendo. A mí me gustaría agregar que además es necesario que se levanten este tipo de inversiones para crecer. Y no lo digo yo solamente, lo dice Banxico en su forma trimestral, ¿no? O sea, Banxico dice, México va a seguir creciendo siempre y cuando se empiecen a aligerar las medidas de distanciamiento social. No sigan igual de volátiles los mercados y que las afectaciones de la pandemia no sean mayores a las que estimamos. Y después dice claramente que se observen reducciones en la calificación de deuda soberana y la de Pemex. Eso nos afectaría directamente. Que persista el entorno de incertidumbre interna que ha afectado a la inversión y que ello ocasione que se difieran o canceles planes de inversión o que los consumidores reduzcan su
gasto de manera precautoria o que no se llegue a un acuerdo al tema de subcontratación. Esos son los riesgos para el crecimiento de México que ve el Banco de México para este trimestre. Y me parece que en algún momento será necesario mitigar esos riesgos para que México pueda seguir creciendo. Es correcto. Lo que dices es muy importante. La encuesta que le hacen cada mes a los especialistas del sector económico que le hace Banjico, entre los problemas más importantes, los obstáculos para hacer negocio, fíjate, está el Estado de Derecho por arriba del crimen. O sea, los inversionistas privados, especialistas del sector económico, a quienes les hace encuesta Banjico, dice que le tiene más miedo a la falta de respeto al Estado de Derecho que al crimen. Y también habla de que en la percepción de este sector, ¿cuál es el sector que tiene más problemas de competencia? ¿Y sabes cuál es? En 60%, el energético. El que tiene de electricidad tiene 31% de percepción la gente de que tienen problemas con competencia, y el de energía como petróleo, gasolina y gas, otro 30%. O sea, y esto obviamente cuando las percepciones son negativas, pues la inversión tarda más en llegar o llega a cuentagotas. Entonces, en efecto, y eso va a pegar al crecimiento. Pues tenemos retos por delante y aparte cambios. Este año se tiene que nombrar una nueva titular de COFECE. Hay un comisionado, una vacante de un comisionado, y estoy seguro que hacia fin de año se libera otra posición en la CRE, y pues habrá que ver cómo quedan. Hoy, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad. Y te interrumpo, pero además sale el ministro Franco, que fue uno de los ministros que votó por la inconstitucionalidad de la política de confiabilidad. Es correcto. Pero bueno, al menos quedó firme que no va a haber sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Eso es un alivio para todos. Hoy, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la sesión de la CRE. De repente votaron por primera vez, no por unanimidad, hubo ahí como que votos razonados, pero de repente se les hizo un poquito bolas el engrudo y nos mandaron a pausa los que estábamos viendo, y se tardaron 10 minutos para contabilizar en 3 asuntos los 7 votos porque no les daba. Creo que eso en aras de transparencia no es correcto. Tendrían que haber contado los votos ahí en ese momento y ahí tener el debate y no cerrarlo porque se presta, ¿no? Pero bueno, yo quiero cerrar con una pregunta, invitación, quiniela. El Encuentro de Energía está organizando para mayo una cata de cervezas. Yo le voy a regalar su cata al que me diga qué día va a quedar publicado la ley y el artículo transitorio, porque tenemos una semana que está ya autorizado y todos los días andamos checando si ya quedó publicado en la edición matutina, en la vespertina, y no sale nada. El que le atine, yo me comprometo por medio de la revista y del Encuentro de Energía en mandarle su cata para que se conecten. Creo que es el 13 de mayo el evento. Así que ustedes digan día. Les tendría que decir que no se vale repetir, pero es difícil. Miércoles 5 de mayo en la vespertina. Ok. Batalla Puebla. Vespertina, ¿eh? Israel. El lunes 3. Susana. No se te escucha. Creo que estás en mute. Oye, iba a decir lo mismo que Israel. ¿Se puede opinar igual? Sí, claro, pues si no es difícil. Lunes 3. Javier. Igual, lunes 3. Para arrancar semana. Gonzalo. Mañana. Yo pienso igual de Gonzalo, que mañana en la vespertina. Nos van a aplicar sabadazo. Porque asumen que cuando lo ponen el viernes en la tarde, nadie se entera. Da cuenta. Ay, ni porque es Día del Niño nos van a dar chance, qué mala. Así es. Ahí viene el martillazo. Exacto. Bueno, pues ya quedaron. Israel 3 de mayo, Susana 3 de mayo, Javier 3 de mayo, Julia 5 de mayo, Gonzalo y un servidor 30 de abril. Yo tengo un compromiso con ustedes, espero que no le atinen.
Y si no, pues con mucho gusto lo haré. Para cerrar este espacio, me gustaría cada quien en un minuto sus conclusiones, reforma, asimetría, CRE, mercado, lo que ustedes quieran. ¿Quién empieza? Que empiece Susana. Tú dinos. Susana, por favor. Creo que aquí no estamos hablando solamente de los agravios contra el sector energético. En mi opinión, lo que está en riesgo es algo más de fondo, es la institucionalización del país. Para mí lo delicado es que las cosas, porque una cosa es pensar diferente y otra cosa es cómo quieres que eso aplique y cómo quieres implementar el pensar diferente. Cuando haces cosas por arriba de la ley para hacer lo que tú quieres, algo está mal. Cuando quieres destruir instituciones porque no te dejan hacer lo que tú crees que está bien, cuando hay otros que te dicen que no, algo está mal. Esto que están haciendo con los cambios a la política de confiabilidad, a los CELS, a la ley de la industria eléctrica, a la ley de hidrocarburos, a la regulación asimétrica, no es algo que debía haberse hecho así, a la fuerza, a manotazos, de manera ilegal, que si no fuera ilegal no estarían tantas suspensiones definitivas en curso y tantos amparos también en curso. Entonces me parece que el riesgo no nada más es para el sector energético, es para todo el país y pues 6 de junio, ¿no? 6 de junio, pónganse las pilas los permisionarios, pongan en orden sus permisos, no se dejen, ¿no? Elijan quién quieren que les suministre y los consumidores unámonos y exijamos lo que nos da la Constitución de derecho a elegir. Gracias. Muchísimas gracias, Susana. Javier. Bueno, yo me quedo con esta reflexión. Creo que es muy clara las señales. El gobierno está buscando dar ventajas a Pemex, está buscando hacer una depuración a los permisionarios en operación, está frenando momentáneamente a las inversiones y creo que para los regulados que están en operación, creo que es inminente buscar hacer una estrategia en 2 vías. La primera es no olvidarnos que hoy existen las reglas suficientes para lo que vimos hoy, buscar que vía caducidad, que te puedan suspender, que te puedan multar, o cancelar un permiso. Por tal suerte, creo que habría 2 cosas importantes en la reflexión. La primera, implementar una estrategia de blindaje de tu correcta operación, hacer una revisión profunda de cumplimientos, de estar al corriente, porque creo que ya estamos viendo la mano del gobierno como primer entrada. Y la segunda, yo pensaría que habrá que hacer este análisis para implementar luego una estrategia pues, de defensa en materia de amparo contra esto. Yo creo que hay agravios que sin duda atacan a los derechos básicos de los regulados y creo que no hay que dormirse, hay que estar atentos, hay que estar informados, estar en la reflexión. Se presenta una ventana de tiempo que se puede ir cerrando y bueno, sería mi reflexión al momento, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Javier. Israel. Sí, efectivamente yo estoy de acuerdo con lo que han mencionado. Creo que el tema es mucho más amplio. Creo que estamos hablando de instituciones y estamos hablando de independencia, autonomía y de cómo esto puede ayudar o perjudicar a un país en su desarrollo en ciertos sectores estratégicos. Y cuando me refiero a sectores estratégicos no me refiero a energía o competencia económica, me refiero hasta la organización de las elecciones. Entonces, creo que México hay que recordarlo un poco porque a veces se nos olvida lo que vivió en alguna época en su vida, digamos, históricamente hablando, políticamente hablando, la época calificada como la dictadura perfecta, digamos, por Vargas Llosa o la dicta blanda por Krause o la presidencia imperial, ¿no? En esa época vivíamos, era otro México, no había órganos autónomos, no había, digamos, independencia de algunas de las cámaras, por ejemplo. Todo estaba controlado por un poder central presidencial.
y hasta los medios de comunicación. En realidad ahí sí había un control férreo a través de las concesiones y demás. No me voy a ir mucho más atrás, creo que son temas que a lo mejor los millennials ahora no conocen del todo, pero sí hay que tener mucho cuidado en cómo se gestionan estos temas de los que estamos hablando. Estos temas que hablamos hoy, en realidad, aunque parezca una partecita, una pequeña parte, pues, del problema, en realidad el problema es mucho más grande que eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría, y mi reflexión final es que hay que estar muy atentos a lo que está pasando con las instituciones en México. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gonzalo, adelante. Pues mira, así que me toca un poquito hacer el creativo porque han dicho cosas con las cuales yo coincido totalmente. Creo que justamente ahorita tiene que ser un momento de muchísima comunicación, sobre todo entre un sector que no en todo momento está viendo por los mismos intereses, por las mismas preocupaciones, y que eso está derivando en estrategias legales diferenciadas de forma muy marcada. Eso es algo muy importante. Creo justamente que del otro lado, desde un en diferentes organismos, en diferentes conferencias, en diferentes asociaciones, los ánimos, cuando en realidad se trata justamente de ir despedazando uno por uno. Creo que hay muchísimas lecciones que aprender del tema eléctrico, donde ocurrió una estrategia muy similar a todo lo que estamos viendo al día de hoy. Y fue justamente, y es algo que los que tenemos ya muchos años en el sector nos hemos dado cuenta, es que ese es un sector que nos encanta litigar por cualquier cosa. Ese es un gobierno que la verdad no ha aprendido a litigar todavía lo suficiente. Hay muchas estrategias justamente para quizá no ganar, pero sí para neutralizar y ganar en este caso un tiempo contra el reloj. Eso es algo muy importante porque las empresas, si nos vamos por ejemplo a exploración y producción, tienen en ese caso contratos que pueden llegar hasta los 50 años. Los permisos, por ejemplo, de importación son de 20. Obviamente una administración es solamente una pequeña parte del panorama. En cambio, este gobierno, esta administración en general, tiene una cuenta contrarreloj. Día que pasa es un día menos que tienen para hacer las cosas. Si empezamos a aprender y a pensar como, en este caso, como industria, no como empresas, pero como industria, como de una forma estratégica, tenemos muchas otras alternativas para poderle hacer frente a algo, en este caso con una simetría de poder de recursos contra el Estado. En este caso, contra el Estado arbitrario. Déjame en este caso ser extremadamente claro. El Estado tiene toda una razón de ser y de hacer, pero las arbitrariedades sobre las cuales se ha montado esa estrategia, obviamente abren muchas capacidades y muchos caminos a recorrer. Muchas gracias, Gonzalo. Adelante, Julia. Muchas gracias, Marcial. Gabriel, gracias por organizar este evento. Fue un gusto compartir con todos mis copanelistas el espacio. Yo soy convencida de que vivimos en una sociedad democrática. Esto quiere decir que hay instituciones que fueron electas por la mayoría de la población y que esas instituciones tienen un proyecto de nación con el que podemos o no estar de acuerdo dependiendo de cuáles son nuestras preferencias. Dicho esto, a mí el Estado de Derecho no me ha fallado. Me queda claro que existen contrapesos y no solamente, y si bien hemos resaltado como contrapeso al Poder Judicial, lo cierto es que la Comisión Federal de Competencia Económica ha sido un contrapeso muy importante. El Instituto Nacional Electoral ha probado ser un contrapeso. El Tribunal Federal Electoral ha mostrado ser un contrapeso. Y en otra materia, sin duda alguna, por ejemplo, el Instituto de la Transparencia, que se me fue el nombre, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Gubernamental, ya le cambié el nombre, seguramente, discúlpenme, también ha probado ser un contrapeso. Entonces, para mí es clarísimo que estamos viviendo en lo más jugoso de una democracia
en donde distintas organizaciones están haciendo uso de los recursos que tienen para garantizar la aplicación de la Constitución y la protección de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Marcial. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Creo que estamos viendo algo novedoso. Es un sector que nunca se ha puesto de acuerdo, el sector de los combustibles, de los petrolíferos, a diferencia del eléctrico, y hoy están teniendo una oportunidad de, en la calle somos competencia, pero en la estrategia vamos juntos, porque aquí nos tenemos que defender y porque si hay proyectos eólicos, proyectos fotovoltaicos, son contados al lado de las miles de estaciones de servicio que hay y que pueden ser vulnerables con estas modificaciones. Entonces creo que es un paso histórico y que sin duda las estaciones, muchas son de tercera generación y van a seguir con independencia de quien gobierne. Entonces es el momento de salir en la defensa del regulado, de calmar un poquito los ánimos. A lo mejor no vas a crecer en la misma medida que creciste en otros años, en otras administraciones, pero pues tienes que defender y por eso estamos haciendo este tipo de eventos, estamos difundiendo lo que hay, despejando dudas. ¿Para qué? Para que la gente se vaya con una estrategia fortalecida y se hablen entre ellos y puedan defender sus intereses, porque sin duda somos más los que estamos en el mercado, los que buscamos la libre competencia y los que queremos ver a México en un mercado competitivo, en un mercado boyante y con una capacidad económica y de gestión en todos los proyectos que haya como país. No nos queremos quedar en un nivel de los 70s en donde los que estamos aquí nacimos. No, queremos ver un país hacia adelante con una visión como millennial, que no lo somos, pero queremos ver esa visión, ¿no? Yo les quiero agradecer su tiempo esta tarde, a todas las personas que se conectaron. Gracias Israel, gracias Susana, gracias Javier, gracias Julia, gracias Gonzalo. Oil and Gas Magazine, Encuentro Internacional de Energía. Me llevo las fechas y los buscaré para mandarles su cata, porque es un networking que les va a gustar mucho. Te dejo el micrófono, Gabriel, y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Marcial. Ya para cerrar nada más, el comercial, ¿no? Ya te diste el de la cata, pero tenemos el torneo de golf, que por fin ya después de que bajó la pandemia podemos retomar la fecha, 14 de mayo, todavía quedan ahí algunos lugares disponibles para aquellos amantes del golf y que les gusta venir a hacer relaciones en el sector energético. En la página de oilandgastour.com.mx están abiertas las inscripciones, los invitamos. Y pues bueno, agradecerles al público y a Gonzalo, a Javier, a Marcial, a Julia, a Israel, a Susana por el tiempo, por explicarnos y por aclararnos las dudas que tenemos sobre este importante tema. Muchísimas gracias a todos. La próxima semana no tenemos webinar, pero en 14 días regresamos con la programación habitual de un webinar por semana, ¿no? Pero tenemos ley. Sí, tenemos ley. Te iba a decir, tienes deuda, Marcial. Nos vemos en la cata. Ya veremos. Pero bueno, estén al pendiente de las redes sociales, del canal de YouTube. Ahí vamos a estar posteando los próximos webinars. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias, Muchas gracias. Gracias, Marcial. Gracias a todos. Bye. Bye.